Hola mis amigos queridos, una vez más, un saludo especial para cada uno de ustedes. Noche tras noche, a través de su palabra, Dios está hablando al corazón de mucha gente. El asunto es que algunos abren el corazón, algunos se rinden a los pies de Jesús, algunos deciden seguir a Jesús, caminar con Él, algunos deciden bautizarse, mientras que otros se quedan en el terreno de la indecisión, reflexionando, pensando. Sea como sea, el Espíritu de Dios sigue trabajando. El Espíritu de Dios te llama, te invita, porque ya lo dije, tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Entonces, queridos, vamos esta noche al estudio de la palabra de Dios. El texto para esta noche está en Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10. Déjenme leer. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es impresionante lo que Dios le dijo a Moisés. El clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí. Quiere decir que cuando tú clamas a Dios, cuando tú lloras delante de Dios, cuando tú suplicas a Dios, tu oración no se queda perdida en el espacio, tu clamor llega a Dios. El pueblo de Israel, oprimido como estaba bajo el poder esclavizador de Egipto, clamaba a Dios, suplicaba a Dios. Todos en un momento de desesperación clamamos a Dios. Y ahora Dios dice, el clamor de mi pueblo ha venido hasta mí, ha llegado hasta mí. Pero no solo eso, el texto también dice, he oído su lamento. Pero no solamente eso, el texto también dice, he visto su dolor, he visto su dolor. Quiere decir, querido, que no hay una gota de lágrima que salga de tus ojos que Dios no vea. No hay un suspiro que salga de tu corazón que no llegue al trono de Dios. Dios conoce tu dolor, conoce tu angustia. Y entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Ven ahora, no le dijo ven mañana, no le dijo ven la próxima semana, ven el próximo año. Ven ahora. ¿Por qué ahora? Porque no hay tiempo que perder, porque he oído el clamor de mi pueblo. Mi pueblo está sufriendo y yo amo a mis hijos, yo no quiero que sufran. Por tanto, ven ahora, en este momento. Quiere decir, queridos, que Dios está siempre dispuesto a responder nuestras oraciones. A veces nosotros en la vida sentimos como que Dios no nos oye, como que Dios se olvidó de nosotros. Oramos y parece que nada sucede, nada cambia, la situación siempre sigue siendo la misma. Y muchos se cansan de orar, se desaniman y pierden la fe en Dios. Pero cuando Dios aparentemente demora, hay que tener mucho cuidado en pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Te acuerdas de Lázaro? Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas de Lázaro enviaron emisarios, mensajeros a Jesús. ¿Podríamos decir que nuestras oraciones son nuestras mensajeras a Dios? ¿Que nuestras oraciones, nuestros clamores son nuestros emisarios a Dios para decirle lo que estamos sufriendo? Bueno, las hermanas de Lázaro mandaron emisarios a Jesús y le dijeron, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que las personas a quien Dios ama también se enferman. Las personas a quien Dios ama también pasan por dificultades, también pierden el empleo, también pasan por momentos dolorosos. Los emisarios le dijeron a Jesús, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Ahora, si Jesús amaba a Lázaro, porque Lázaro era un gran amigo de Jesús, cuando Jesús iba para Jerusalén, generalmente se hospedaba en la ciudad de Betania, la ciudad de Lázaro, Marta y María, 3 hermanos.
Y Betania estaba a 5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. O sea, Jesús solo necesitaba menos de 1 hora de camino, llegaba ahí y se hospedaba en Betania. Lázaro era su amigo. Y ahora que Lázaro estaba enfermo, era lógico que Jesús debiera venir corriendo para ayudarlo, pero no vino. Y Lázaro no solo se enfermó, sino que murió. Y cuando murió, Jesús apareció. Tanto así que una de las hermanas de Lázaro le dijo a Jesús, pero Señor, ahora ya para qué? Ya murió, ya acabó todo. Porque para nosotros la muerte parece que es el fin de todo. Pero, queridos, Jesús no demoró porque no amase a Lázaro. Jesús no demoró porque no le importaba a Lázaro. Jesús no demoró porque no le interesaba el clamor de Lázaro. Jesús demoró porque lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo era apenas una curación. Pero Jesús tenía preparada para Lázaro una resurrección. O sea, lo que las hermanas de Lázaro pedían era poco. Jesús aparentemente demoró porque estaba preparando una cosa mucho más grande de la que ellas esperaban. Esta es una lección clave para nosotros. Dios está siempre dispuesto a atender nuestras oraciones, nuestros clamores. No hay una lágrima que derramemos que pase desadvertida para Dios. Entonces, si Dios le dijo a Moisés, Moisés, ven ahora, ¿por qué cuando tú clamas no viene la respuesta ahora? Porque tal vez Dios está preparando una bendición mucho más grande de la que tú esperas. Esta noche no voy a presentar muchos conceptos teóricos. Esta noche más bien me voy a detener a contar experiencias de la vida real que muestran que Dios siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos y a responder la oración de sus hijos. Nosotros, querido, vivimos en un mundo de dificultades y de problemas. Muchos en este momento tienen un clamor que nace del corazón en el aspecto financiero, en la vida financiera. A veces, por más que te esfuerzas para que las cosas te salgan bien, no te salen bien. Entonces yo te voy a contar el milagro que Dios hizo en la vida financiera de un hombre. Yo estaba predicando en el estadio de la Portuguesa Santista, un equipo de fútbol en el Brasil. Y cuando salí de la predicación, mi carro estaba en la playa de estacionamiento, vi que un hombre venía corriendo atrás de mí. Y él me dijo, mire, usted dice que Dios nos ama, que Dios es capaz de hacer maravillas en la vida de todos, pero yo no sé si creer o no creer en lo que usted me dice. Porque yo no soy miembro de su iglesia, yo no soy miembro de ninguna iglesia, yo no creo en Dios, o tal vez crea, pero nunca le he dado tiempo a Dios. He sido un hombre muy rico, he tenido mucho dinero. Me dijo, aquí en San Pablo yo tuve una cadena de tiendas que vendían neumáticos para carros. Yo tenía mucho dinero, tenía muchos empleados. Y pues cuando uno tiene dinero, ¿para qué Dios? Yo tuve la cantidad de mujeres que quise, fui infiel a mi familia. Por causa del dinero me volví orgulloso, prepotente, maltraté a una esposa, me divorcié, me casé con otra, la maltraté, me divorcié, me casé con 3 mujeres, tuve hijos con las 3, maltraté a mis hijos. Pues yo me sentía un pequeño Dios porque tenía dinero. Y como tenía mucho dinero, me iba a Estados Unidos a jugar miles y miles de dólares ahí en los casinos de Las Vegas. Tenía dinero, pensaba que ese dinero me iba a durar para siempre. Pero hoy día estoy en la miseria, no tengo nada. Hoy día es mi cumpleaños, cumplo 60 años. Y en 60 años de vida no he hecho nada, porque todo el dinero que acumulé lo perdí, lo malgasté, los desperdicié. Porque cuando vino una crisis financiera al país, por más que luché con uñas y dientes para salvar mi empresa se vino abajo.
Hoy día no tengo ni siquiera casa. Vivo de favor en los fondos de la casa de un amigo. Y vine esta noche porque escuché un anuncio en la radio diciendo que Dios es capaz de escuchar la oración de sus hijos y capaz de hacer maravillas en la vida de los que creen. Y yo he venido. Pero yo le pregunto, ¿qué es lo que Dios puede hacer en mi vida? Entonces yo le hice una pregunta. Esta noche, en el mensaje, yo hice un llamado. Yo dije, ¿cuántos quieren abrir el corazón a Jesús, venir, entregarle la vida a Jesús? Tú te levantaste, tú aceptaste el llamado, tú aceptaste, abriste el corazón a Jesús. Y él me dijo, sí, pastor, yo le entregué mi vida a Jesús, pero quiero decirle ahora, ¿y qué es lo que Jesús va a hacer por mí ahora? Dígame, ¿qué es lo que Él va a hacer por mí? Le dije, no sé, hijo, yo no sé lo que Dios va a hacer por ti, pero una cosa sé, que si tú le has entregado el corazón a Dios, Dios en 5 años te puede devolver lo que tú no has hecho en 60 años. Pero ahora mira, yo tengo que salir, voy a hacer una oración contigo. Y oré con él. Y pasaron muchos años. 1, 2, 3, 4, 5 años. Yo estaba un día en la ciudad de Orlando haciendo una campaña evangelística en el centro de convenciones. Cuando terminé de predicar salí por la parte trasera del auditorio y estaba caminando al hotel, porque estaba el hotel a 100 metros del centro de convenciones. Y cuando estoy caminando para allá, siento que un hombre alto, fornido, corre atrás de mí. Y cuando llega cerca me abraza, pero me abraza así fuerte y el hombre lloraba. Estaba emocionado, lloraba. Y yo lo dejé llorar y me dijo, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije, no me acuerdo. Me dice, míreme bien, ¿no se acuerda de mí? Le dije, no. Hazme recordar, ¿dónde nos conocimos? Y él me dijo, pastor, en San Pablo, en el estadio de la Portuguesa, ¿se acuerda de mí? Yo soy el empresario que tuvo mucho dinero y que cuando hablé con usted había perdido todo, estaba fracasado, no tenía nada. Oh, le digo, claro que me acuerdo de ti. No me acuerdo así exactamente de tu rostro porque hablamos rápido, pero me acuerdo del incidente. ¿Eres tú? Me dijo, sí. ¿Y qué haces aquí en Estados Unidos? Me dice, pues yo vine aquí y le voy a contar mi historia. Le digo, acompáñame hasta el hotel. Y me fue contando la historia. Me dice, aquella noche cuando usted hizo una oración conmigo y se fue, yo me quedé pensando, ¿qué es lo que Dios va a hacer por mí? Estaba parado, la gente saliendo, y de repente me acerqué a un hombre y le pregunté, ¿de qué iglesia es esta reunión? Porque yo no sabía ni de qué iglesia era. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Quién te trajo aquí? No, nadie. ¿Y cómo viniste aquí? Porque escuché un anuncio en la radio. Y él me preguntó, ¿tú no sabes de qué iglesia es esto? Esto es de la iglesia adventista. ¿Tú eres adventista? No, yo no sé nada. Y él le dijo, entonces, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y yo me ofrezco para estudiar la Biblia contigo. Y fue así, pastor, que él empezó a estudiar la Biblia conmigo. Y 3 meses después entendí, al leer Marcos 16, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Quiere decir, no basta creer, hay que ser bautizado. Yo creí todo lo que estaba estudiando en la palabra de Dios con ese amigo, pero cuando llegó el momento del bautismo me bauticé. Pero mi vida no cambiaba, yo seguía sin empleo, seguía medio enfermo, seguía viviendo ahí en los fondos de la casa de aquel amigo, no tenía dinero, pasando necesidad, pero en mi corazón ahora había esperanza. Yo tenía la seguridad de que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Y yo oraba todos los días, Señor, ayúdame, Señor, ábreme las puertas, ábreme los ojos. Yo no sé qué es lo que debo hacer. He gastado todo en mi vida, ya tengo 60 años de edad, un hombre con mi edad, ¿qué es lo que va a hacer? Y un día, pastor, me vino la idea de venirme a los Estados Unidos.
Y como yo tenía pasaporte, porque cuando tenía dinero me iba a Las Vegas a jugar, como tenía la visa, me vine aquí. Y aquí, pastor, me vine, llegué a este país con $200 en el bolsillo. ¿Para qué alcanza $200 en los Estados Unidos? En menos de una semana acabé el dinero. Pastor, literalmente comí basura para poder sobrevivir. Literalmente comí basura. Pero todos los días levantaba los ojos al cielo, de tarde, de mañana, en la noche. Señor, muéstrame la salida, muéstrame el camino. Ya no estoy solo, tú estás conmigo. Pastor, pasaba necesidad, pero ya no me sentía solo. Y le digo literalmente comí basura, porque un día recogiendo la basura de un restaurante para comer, buscando comida ahí, el gerente me vio, me llamó adentro, me dio de comer. Entonces le dije, muchas gracias. Cuando terminé, él me dijo, no, gracias no, ya comiste, tienes que pagar. Sí, pero es que yo no tengo dinero. Sí, pero comiste o no. Sí, pero es que usted me dio, yo no le pedí, yo no tengo cómo pagarle. Entonces el hombre me dijo, no importa, toma ese balde, ese trapo, esa escoba, vas a limpiar el piso, pero tienes que pagar porque comiste. Bueno, cuando terminé de limpiar todo, le dije, bueno, muchas gracias, ahora sí ya me voy, ya pagué. Él dijo, no, ¿qué pagaste? ¿Qué pagaste? Tú trabajaste y todo trabajador merece su pago. Y agarró unos billetes y me colocó en la mano. Cuando salí afuera tenía $40 en la mano. Los primeros $40 que gané. Oh, pastor, yo le digo, han pasado 5 años. Yo no tengo empleo. Le digo, pero sin empleo, ¿cómo vives aquí? Aquí nadie vive sin empleo. Y él sonrió y me dijo, ¿sabe por qué no tengo empleo? Porque yo soy dueño de mi propia empresa aquí en los Estados Unidos. Una empresa de limpieza, gano mucho dinero, he comprado una casa, tengo carros de mi empresa, tengo equipo de limpieza para mi empresa, he vuelto al Perú, al Brasil, he pedido perdón he vuelto al Brasil, he pedido perdón a mis 3 esposas, hoy día, a mis 3 ex esposas, hoy día son mis mejores amigas, he pedido perdón a mis hijos. Oh, pastor, no sé si usted se acuerda lo que me dijo en el estadio. Usted me dijo, si le has entregado la vida a Jesús, en 5 años Dios te va a dar lo que tú no has hecho en 60 años. Y pastor, hoy justamente es mi cumpleaños. La vez que hablé con usted también era mi cumpleaños. Y hoy estoy cumpliendo 65 años. Y Dios me ha dado todo lo que yo había perdido. Entonces, yo confío en mi Dios. Mi Dios fue capaz de hacer maravillas en la vida y cuéntele a las personas que Dios también puede hacer maravillas en la vida de ellas. Entonces, querido, aquí está el ejemplo de un hombre en cuya vida se manifestó lo que hemos estudiado en el texto de hoy, que dijo, Dios oyó el clamor de su pueblo, Dios oyó el clamor de sus hijos. Dios está siempre listo a escuchar tu clamor. Ahora, todos quisiéramos que Dios hiciese este tipo de maravilla que hizo en la vida de este hombre, pero es que Dios hace ese tipo de maravillas. En este hombre fue de esa manera, en la vida del otro es de otra manera, en la vida del otro es de otra manera. Nunca te atrevas a dudar del poder de Dios. Yo leo en la Biblia que un día Elías estaba muriendo de hambre y Dios le mandó un cuervo trayéndole carne. Dios es capaz de traer esta noche un cuervo trayendo en su pico $1,000 para resolver tus problemas. Dios es Dios. No te atrevas a dudar del poder de Dios y no te atrevas a dudar que Dios escucha tu clamor y que Dios ve tu necesidad. Y esto no es solamente en el mundo financiero, Dios también escucha tu clamor familiar. Te voy a contar otra historia. Estaba predicando en un estadio también en Brasil hace algunos años atrás y yo no sabía que Dios esa semana estaba haciendo maravillas. Esta misma semana Dios está haciendo milagros y maravillas en todos los rincones, en todos los estados de este grande país de México. Allá en Brasil, un año después, me enteré de la
conversión de un hombre rico, ingeniero de dibujos de la Fiat Automóviles. Los nuevos modelos de carros Fiat nacían en la cabeza de este hombre. Ganaba mucho dinero, tenía un buen empleo, vivía bien en un barrio noble de la ciudad, pero era un hombre infeliz, un pobre alcohólico. Él decía que no era alcohólico, él decía que era un bebedor social. La verdad es que no había día que no bebía. Él bebía de mañana, en la noche. Nunca bebía de caerse en el suelo, pero bebía. Llegaba ebrio a la casa, agredía físicamente a la esposa, agredía moralmente, emocionalmente a la esposa, a los hijos. Era un hombre duro. El dinero a veces hace prepotente al ser humano, lo hace orgulloso. Este hombre era infeliz. Un sábado de noche golpeó a su esposa y salió a la calle. Estaba caminando por la calle para enfriar la cabeza, sintiendo en su corazón que él no valía para nada. Él decía a sí mismo: soy una basura, no valgo nada. ¿De qué vale todo el dinero que tengo? ¿De qué vale todo lo que conquisté en la vida? Su esposa había sido reina de belleza cuando joven. Él arruinó la vida de esa mujer. Era una mujer infeliz que estaba siendo acabada emocionalmente. Y de repente, cuando el hombre estaba caminando en la calle, vio mucha gente atravesando la calle y preguntó: ¿qué hay? Toda la gente iba en dirección al estadio. Y alguien le dijo: es que hay un predicador que está predicando aquí. Y él siempre tuvo curiosidad. ¿Qué es que los predicadores hablan? Y como esa noche no estaba haciendo nada, entró. Y él me contó un año después: pastor, yo estaba escuchando ahí, solo por curiosidad, y de repente usted dijo así: tú eres un hombre a quien Dios ha bendecido. Tienes dinero, tienes un buen empleo, una buena familia, pero lo estás destruyendo todo por causa del vicio que está destruyendo tu vida. Y ahí me paré. Pensé: ¿qué? Porque usted estaba hablando de mí, y a partir de ahí, usted comenzó a describir mi vida como si usted me conociera. Usted dijo: cuando llega la noche no puedes dormir, te revuelcas en la cama, te preguntas qué es lo que te falta es Jesús. Y dije: no lo voy a oír a este hombre. No, este es un hombre, no quiero más oír. Y salí. Y cuando ya estaba en la puerta del estadio saliendo, por los parlantes llegó hasta mí la voz: puedes escaparte de Dios, pero no podrás huir para toda la vida. Un día, cuando no tengas a dónde más ir, cuando no tengas más que hacer, tendrás que caer de rodillas y clamar por la misericordia divina. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y él me dijo: pastor, yo salí como un loco. Ahí corrí como un loco. Y aquí en mi oído su voz me repetía: Dios te ama, tú eres la cosa más linda que Dios tiene, pero tú estás arruinando tu vida porque has escogido tu propio camino de rebeldía. Tú nunca vas a poder escaparte de Dios. Entrégate al Señor. Oh, pastor, en una esquina de la calle, sin tener vergüenza de nadie, yo me arrodillé y ahí levanté los ojos al cielo y dije: Señor, yo soy una basura, yo no valgo para nada. He arruinado mi vida, he arruinado la vida de mi familia, pero ese hombre dice que tú me amas, Señor. ¿Cómo puedes amarme si yo no valgo nada? Y él me dijo, en el silencio, yo escuché en el silencio en mi corazón, como una voz diciendo: hijo, no me preguntes cómo puedo amarte. Yo solo te amo. Y esa noche me entregué al Señor Jesús. Llegué a la casa. Agarré todas las botellas de whisky y las comencé a echar al vaso sanitario. Mi esposa me vio y me dijo: estás borracho. Después mañana me vas a estar echando la culpa a mí porque desapareció el whisky. Y él la miró y le dijo: no, esposa, yo no estoy loco. Yo soy una nueva criatura. Le he entregado mi vida a Cristo. Que ella me vio y me dijo: ahora sí estás loco, borracho, tal vez drogado. ¿Cómo que le has entregado la vida a Cristo? ¿Qué Cristo? Para ti no hay Cristo. Y él me dice: pastor, empecé a llorar. Le dije: esposa, perdóname. He arruinado tu vida. Eras una mujer bella, soñadora. Yo te destruí.
yo te acabé. Porque no tenía a Dios, porque no tenía a Cristo. Pero esta noche en el estadio yo escuché la palabra de Dios y yo me entregué a Jesús. Y mañana quiero volver al estadio y quisiera que tú me acompañes. Y al día siguiente, él y la esposa fueron. Y al otro día volvieron. Y al otro día volvieron. Y volvieron la semana toda. Empezaron a estudiar la Biblia y después se bautizaron. Ese hombre había expulsado a su hijo mayor. No sabía dónde su hijo estaba. Pero ahora publicó una propaganda en uno de los mayores periódicos de San Pablo, diciendo: hijo, ¿dónde estés? Perdóname, vuelve a casa. La hija había sido expulsada porque quedó embarazada. La llamó, la buscó, le pidió perdón. Hoy día son una familia unida, una familia amada, una familia transformada, porque Dios oyó el clamor de ese hombre que estaba con el hogar destruido, con la familia destruida. Ahora yo te pregunto, ¿qué puede haber en tu vida que Dios no pueda hacer? ¿Qué clamor hay en tu corazón que Dios no pueda responder? Pero es que Dios no puede hacer nada por ti si tú no le abres el corazón, si tú no te rindes, si tú no te entregas a Él. Por eso, antes de hacerte la invitación de que le entregues la vida a Jesús, te voy a contar ahora no una historia de Brasil, sino una historia de México. Y es la historia de un hombre llamado Juan Martínez. Él es ciego. ¿Sabes por qué? Porque en un asalto le metieron una bala en la cabeza. Y a raíz de ese disparo, él perdió la visión. Y se sintió el hombre más infeliz de la vida, ciego. Se rebeló contra Dios, se rebeló contra los seres humanos, se rebeló contra todo el mundo. No quería saber nada de nadie. Ciego, ¿qué podría ser de la vida? Ciego, su corazón estaba lleno de odio, de rencor, de veneno. Pero de repente recibió la carta de un hermano suyo que estaba en los Estados Unidos. Y ese hermano le dijo: hermano, yo sé la tragedia que estás viviendo. Yo sé que fuiste asaltado, que no moriste, pero que te quedaste ciego. Ahora yo quiero que tú sepas que yo estoy con cáncer. Estoy condenado a muerte. Sé que voy a morir. Pero tengo gratitud en mi corazón a Dios porque yo le entregué mi vida a Jesús. Yo no tengo miedo de nada. Mientras tu corazón está lleno de odio y de rencor, entonces escucha a tu hermano que está muriendo. Ábrele tu corazón a Jesús. Ríndele tu vida a Jesús para que Él te cure, porque tu verdadera enfermedad no es que has perdido los ojos. Tu verdadero problema es que no tienes a Cristo en el corazón. Y él comenzó a estudiar la Biblia con el método Braille y de repente conoció a otra joven, también ciega, que por coincidencia era adventista. Y juntos empezaron a estudiar la Biblia. Y hoy día él está bautizado porque le entregó el corazón a Jesús. Dios no le devolvió la visión, pero Dios lo curó de la ceguera espiritual. Ahora, cuando Cristo venga, Él va a levantar los brazos y va a mirar al Señor Jesús y le va a decir: oh Señor Jesús, te esperé. Tus ojos, querido Juan, donde estés en este momento oyéndome, tus ojos serán abiertos. Saltarás como un cabrito, te alegrarás con tu Salvador eternamente. Pero ahora viene mi invitación para ti, mi amigo querido, en cualquier lugar del país de México donde estés, o tal vez en cualquier otro país del mundo, porque yo sé que esta transmisión está llegando para diferentes países en el mundo, inclusive Japón, países de Europa, Estados Unidos, países de América del Sur. La dimensión de estos mensajes se ha extendido por todo el mundo.
Donde estés, cree en el Señor Jesucristo. Entrégale la vida a Él, ríndete a Él. Hoy es el día de buena nueva. Hoy el Señor te está llamando. Tú estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón. Yo quiero hacer una oración muy especial por ti. Gracias, Padre, por la respuesta de toda esta gente que se ha rendido a ti, que te ha entregado la vida. Oh Señor, tú eres maravilloso. Tú escuchas el clamor de tu pueblo. En todo este país hay millones y millones de personas que están llorando, están sufriendo, están pasando dramas, en otros países también. Y esta noche han entendido que tú escuchas el clamor, que tú ves las lágrimas y que tú estás dispuesto a responder inmediatamente. Entonces, Señor, por favor, yo te he pedido a lo largo de mi vida muchas veces por mí y he visto tu mano poderosa respondiéndome, pero en este momento yo no te suplico nada por mí, yo te suplico por tanta gente que en este momento está depositando su confianza en esta oración, que está clamando a ti, que está suplicándote, a veces con lágrimas. Señor, extiende tu mano, toca esa vida y bendícelos en el nombre de Jesucristo. Hola, mis amigos queridos, una vez más, un saludo especial para cada uno de ustedes. Noche tras noche, a través de su palabra, Dios está hablando al corazón de mucha gente. El asunto es que algunos abren el corazón, algunos se rinden a los pies de Jesús, algunos deciden seguir a Jesús, caminar con Él, algunos deciden bautizarse, mientras que otros se quedan en el terreno de la indecisión, reflexionando, pensando. Sea como sea, el Espíritu de Dios sigue trabajando. El Espíritu de Dios te llama, te invita, porque ya lo dije, tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Entonces, queridos, vamos esta noche al estudio de la palabra de Dios. El texto para esta noche está en Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10. Déjenme leer. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es impresionante lo que Dios le dijo a Moisés. El clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí. Quiere decir que cuando tú clamas a Dios, cuando tú lloras delante de Dios, cuando tú suplicas a Dios, tu oración no se queda perdida en el espacio, tu clamor llega a Dios. El pueblo de Israel, oprimido como estaba bajo el poder esclavizador de Egipto, clamaba a Dios, suplicaba a Dios. Todos en un momento de desesperación clamamos a Dios. Y ahora Dios dice, el clamor de mi pueblo ha venido hasta mí, ha llegado hasta mí. Pero no solo eso, el texto también dice, he oído su lamento. Pero no solamente eso, el texto también dice, he visto su dolor, he visto su dolor. Quiere decir, querido, que no hay una gota de lágrima que salga de tus ojos que Dios no vea. No hay un suspiro que salga de tu corazón que no llegue al trono de Dios. Dios conoce tu dolor, conoce tu angustia. Y entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Ven ahora, no le dijo ven mañana, no le dijo ven la próxima semana, ven el próximo año. Ven ahora. ¿Por qué ahora? Porque no hay tiempo que perder, porque he oído el clamor de mi pueblo. Mi pueblo está sufriendo y yo amo a mis hijos, yo no quiero que sufran. Por tanto, ven ahora, en este momento. Quiere decir, queridos, que Dios está siempre dispuesto a responder nuestras oraciones. A veces nosotros en la vida
sentimos como que Dios no nos oye, como que Dios se olvidó de nosotros. Oramos, oramos, oramos y parece que nada sucede, nada cambia, la situación siempre sigue siendo la misma. Y muchos se cansan de orar, se desaniman y pierden la fe en Dios. Pero cuando Dios aparentemente demora, hay que tener mucho cuidado en pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Te acuerdas de Lázaro? Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas de Lázaro enviaron emisarios, mensajeros a Jesús. ¿Podríamos decir que nuestras oraciones son nuestras mensajeras a Dios? ¿Que nuestras oraciones, nuestros clamores son nuestros emisarios a Dios para decirle lo que estamos sufriendo? Bueno, las hermanas de Lázaro mandaron emisarios a Jesús y le dijeron: Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que las personas a quien Dios ama también se enferman. Las personas a quien Dios ama también pasan por dificultades, también pierden el empleo, también pasan por momentos dolorosos. Los emisarios le dijeron a Jesús: Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Ahora, si Jesús amaba a Lázaro, porque Lázaro era un gran amigo de Jesús, cuando Jesús iba para Jerusalén, generalmente se hospedaba en la ciudad de Betania, la ciudad de Lázaro, Marta y María, 3 hermanos. Y Betania estaba a 5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. O sea, Jesús solo necesitaba menos de 1 hora de camino, llegaba ahí y se hospedaba en Betania. Lázaro era su amigo. Y ahora que Lázaro estaba enfermo, era lógico que Jesús debiera venir corriendo para ayudarlo, pero no vino. Y Lázaro no solo se enfermó, sino que murió. Y cuando murió, Jesús apareció. Tanto así que una de las hermanas de Lázaro le dijo a Jesús: pero Señor, ahora ya para qué, ya murió, ya acabó todo, porque para nosotros la muerte parece que es el fin de todo. Pero queridos, Jesús no demoró porque no amase a Lázaro. Jesús no demoró porque no le importaba a Lázaro. Jesús no demoró porque no le interesaba el clamor de Lázaro. Jesús demoró porque lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo era apenas una curación. Pero Jesús tenía preparada para Lázaro una resurrección. O sea, lo que las hermanas de Lázaro pedían era poco. Jesús aparentemente demoró porque estaba preparando una cosa mucho más grande de la que ellas esperaban. Esta es una lección clave para nosotros. Dios está siempre dispuesto a atender nuestras oraciones, nuestros clamores. No hay una lágrima que derramemos que pase desadvertida para Dios. Entonces, si Dios le dijo a Moisés: Moisés, ven ahora, ¿por qué cuando tú clamas no viene la respuesta ahora? Porque tal vez Dios está preparando una bendición mucho más grande de la que tú esperas. Esta noche no voy a presentar muchos conceptos teóricos. Esta noche más bien me voy a detener a contar experiencias de la vida real que muestran que Dios siempre, siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos y a responder la oración de sus hijos. Nosotros, querido, vivimos en un mundo de dificultades y de problemas. Muchos en este momento tienen un clamor que nace del corazón en el aspecto financiero, en la vida financiera. A veces, por más que te esfuerzas para que las cosas te salgan bien, no te salen bien. Entonces yo te voy a contar el milagro que Dios hizo en la vida financiera de un hombre. Yo estaba predicando en el estadio de la Portuguesa Santista, un equipo de fútbol en el Brasil. Y cuando salí de la predicación, mi carro estaba en la playa de estacionamiento, vi que un hombre venía corriendo atrás de mí. Y él me dijo: mire, usted dice que Dios nos ama, que Dios es capaz de hacer maravillas en la vida de todos, pero yo no sé si creer o no creer en lo que usted me dice,
porque yo no soy miembro de su iglesia, yo no soy miembro de ninguna iglesia, yo no creo en Dios, o tal vez crea, pero nunca le he dado tiempo a Dios. He sido un hombre muy rico, he tenido mucho dinero. Me dijo, aquí en San Pablo yo tuve una cadena de tiendas que vendían neumáticos para carros. Y yo tenía mucho dinero, tenía muchos empleados. Y pues cuando uno tiene dinero, ¿para qué Dios? Yo tuve la cantidad de mujeres que quise, fui infiel a mi familia. Por causa del dinero me volví orgulloso, prepotente, maltraté a una esposa, me divorcié, me casé con otra, la maltraté, me divorcié, me casé con 3 mujeres, tuve hijos con las 3, maltraté a mis hijos. Pues yo me sentía un pequeño Dios porque tenía dinero. Y como tenía mucho dinero, me iba a Estados Unidos a jugar miles y miles de dólares ahí en los casinos de Las Vegas. Tenía dinero, pensaba que ese dinero me iba a durar para siempre. Pero hoy día estoy en la miseria, no tengo nada. Hoy día es mi cumpleaños, cumplo 60 años y en 60 años de vida no he hecho nada, porque todo el dinero que acumulé lo perdí, lo malgasté, los desperdicié. Porque cuando vino una crisis financiera al país, por más que luché con uñas y dientes para salvar mi empresa se vino abajo. Hoy día no tengo ni siquiera casa. Vivo de favor en los fondos de la casa de un amigo. Y vine esta noche porque escuché un anuncio en la radio diciendo que Dios es capaz de escuchar la oración de sus hijos y capaz de hacer maravillas en la vida de los que creen. Y yo he venido, pero yo le pregunto, ¿qué es lo que Dios puede hacer en mi vida? Entonces yo le hice una pregunta. Esta noche en el mensaje yo hice un llamado. Yo dije, ¿cuántos quieren abrir el corazón a Jesús, venir, entregarle la vida a Jesús? Tú te levantaste, tú aceptaste el llamado, tú aceptaste, abriste el corazón a Jesús. Y él me dijo, sí, pastor, yo le entregué mi vida a Jesús, pero quiero decirle ahora, ¿y qué es lo que Jesús va a hacer por mí ahora? Dígame, ¿qué es lo que Él va a hacer por mí? Le dije, no sé, hijo, yo no sé lo que Dios va a hacer por ti, pero una cosa sé, que si tú le has entregado el corazón a Dios, Dios en 5 años te puede devolver lo que tú no has hecho en 60 años. Pero ahora mira, yo tengo que salir, voy a hacer una oración contigo. Y oré con él. Y pasaron muchos años. 1, 2, 3, 4, 5 años. Yo estaba un día en la ciudad de Orlando haciendo una campaña evangelística en el centro de convenciones. Cuando terminé de predicar salí por la parte trasera del auditorio y estaba caminando al hotel, porque estaba el hotel a 100 metros del centro de convenciones. Y cuando estoy caminando para allá, siento que un hombre alto, fornido, corre atrás de mí. Y cuando llega cerca me abraza, pero me abraza así fuerte y el hombre lloraba. Estaba emocionado, lloraba. Y yo lo dejé llorar y me dijo, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije, no me acuerdo. Me dice, míreme bien, ¿no se acuerda de mí? Le dije, no. Hazme recordar, ¿dónde nos conocimos? Y él me dijo, pastor, en San Pablo, en el estadio de la Portuguesa, ¿se acuerda de mí? Yo soy el empresario que tuvo mucho dinero y que cuando hablé con usted había perdido todo, estaba fracasado, no tenía nada. Oh, le digo, claro que me acuerdo de ti. No me acuerdo así exactamente de tu rostro porque hablamos rápido, pero me acuerdo del incidente. ¿Eres tú? Me dijo, sí. ¿Y qué haces aquí en Estados Unidos? Me dice, pues yo vine aquí y le voy a contar mi historia. Le digo, acompáñame hasta el hotel. Y me fue contando la historia. Me dice, aquella noche cuando usted hizo una oración conmigo y se fue, yo me quedé pensando, ¿qué es lo que Dios va a hacer por mí? Estaba parado, la gente saliendo, y de repente me acerqué a un hombre y le pregunté,
¿de qué iglesia es esta reunión? Porque yo no sabía ni de qué iglesia era. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Quién te trajo aquí? No, nadie. ¿Y cómo viniste aquí? Porque escuché un anuncio en la radio. Y él me preguntó, ¿tú no sabes de qué iglesia es esto? Esto es de la iglesia adventista. ¿Tú eres adventista? No, yo no sé nada. Y él le dijo, entonces, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y yo me ofrezco para estudiar la Biblia contigo. Y fue así, pastor, que él empezó a estudiar la Biblia conmigo. Y 3 meses después entendí, al leer Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Quiere decir, no basta creer, hay que ser bautizado. Yo creí todo lo que estaba estudiando en la palabra de Dios con ese amigo, pero cuando llegó el momento del bautismo me bauticé. Pero mi vida no cambiaba, yo seguía sin empleo, seguía medio enfermo, seguía viviendo ahí en los fondos de la casa de aquel amigo, no tenía dinero, pasando necesidad, pero en mi corazón ahora había esperanza. Yo tenía la seguridad de que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Y yo oraba todos los días, Señor, ayúdame, Señor, ábreme las puertas, ábreme los ojos. Yo no sé qué es lo que debo hacer. He gastado todo en mi vida, ya tengo 60 años de edad, un hombre con mi edad, ¿qué es lo que va a hacer? Y un día, pastor, me vino la idea de venirme a los Estados Unidos. Y como yo tenía pasaporte, porque cuando tenía dinero me iba a Las Vegas a jugar, como tenía la visa, me vine aquí. Y aquí, pastor, me vine, llegué a este país con $200 en el bolsillo. ¿Para qué alcanza $200 en los Estados Unidos? En menos de una semana acabé el dinero. Pastor, literalmente comí basura para poder sobrevivir. Literalmente comí basura. Pero todos los días levantaba los ojos al cielo, de tarde, de mañana, en la noche. Señor, muéstrame la salida, muéstrame el camino. Ya no estoy solo, tú estás conmigo. Pastor, pasaba necesidad, pero ya no me sentía solo. Y le digo literalmente comí basura, porque un día recogiendo la basura de un restaurante para comer, buscando comida ahí, el gerente me vio, me llamó adentro, me dio de comer. Entonces le dije, muchas gracias. Cuando terminé, él me dijo, no, gracias no, ya comiste, tienes que pagar. Sí, pero es que yo no tengo dinero. Sí, pero comiste o no. Sí, pero es que usted me dio, yo no le pedí, yo no tengo cómo pagarle. Entonces el hombre me dijo, no importa, toma ese balde, ese trapo, esa escoba, vas a limpiar el piso, pero tienes que pagar porque comiste. Bueno, cuando terminé de limpiar todo, le dije, bueno, muchas gracias, ahora sí ya me voy, ya pagué. Él dijo, no, ¿qué pagaste? ¿Qué pagaste? Tú trabajaste y todo trabajador merece su pago. Y agarró unos billetes y me colocó en la mano. Cuando salí afuera tenía $40 en la mano. Los primeros $40 que gané. Oh, pastor, yo le digo, han pasado 5 años. Yo no tengo empleo. Le digo, pero sin empleo, ¿cómo vives aquí? Aquí nadie vive sin empleo. Y él sonrió y me dijo, ¿sabe por qué no tengo empleo? Porque yo soy dueño de mi propia empresa aquí en los Estados Unidos. Una empresa de limpieza, gano mucho dinero, he comprado una casa, tengo carros de mi empresa, tengo equipo de limpieza para mi empresa, he vuelto al Perú, al Brasil, he pedido perdón he vuelto al Brasil, he pedido perdón a mis 3 esposas, hoy día, a mis 3 ex esposas, hoy día son mis mejores amigas, he pedido perdón a mis hijos. Oh, pastor, no sé si usted se acuerda lo que me dijo en el estadio. Usted me dijo, si le has entregado la vida a Jesús, en 5 años Dios te va a dar lo que tú no has hecho en 60 años. Y pastor, hoy justamente es mi cumpleaños. La vez que hablé con usted también era mi cumpleaños. Y hoy estoy cumpliendo 65 años. Y Dios me ha dado todo lo que yo había perdido. Entonces, yo confío en mi Dios.
Mi Dios fue capaz de hacer maravillas en la vida, y cuéntenle a las personas que Dios también puede hacer maravillas en la vida de ellas. Entonces, querido, aquí está el ejemplo de un hombre en cuya vida se manifestó lo que hemos estudiado en el texto de hoy, que dijo: Dios oyó el clamor de su pueblo. Dios oyó el clamor de sus hijos. Dios está siempre listo a escuchar tu clamor. Ahora, todos quisiéramos que Dios hiciese este tipo de maravilla que hizo en la vida de este hombre, pero es que Dios hace ese tipo de maravillas. En este hombre fue de esa manera, en la vida del otro es de otra manera, en la vida del otro es de otra manera. Nunca te atrevas a dudar del poder de Dios. Yo leo en la Biblia que un día Elías estaba muriendo de hambre y Dios le mandó un cuervo trayéndole carne. Dios es capaz de traer esta noche un cuervo trayendo en su pico $1,000 para resolver tus problemas. Dios es Dios. No te atrevas a dudar del poder de Dios, y no te atrevas a dudar que Dios escucha tu clamor y que Dios ve tu necesidad. Y esto no es solamente en el mundo financiero, Dios también escucha tu clamor familiar. Te voy a contar otra historia. Estaba predicando en un estadio también en Brasil hace algunos años atrás, y yo no sabía que Dios esa semana estaba haciendo maravillas. Esta misma semana Dios está haciendo milagros y maravillas en todos los rincones, en todos los estados de este grande país de México. Allá en Brasil, un año después, me enteré de la conversión de un hombre rico, ingeniero de dibujos de la Fiat Automóviles. Los nuevos modelos de carros Fiat nacían en la cabeza de este hombre. Ganaba mucho dinero, tenía un buen empleo, vivía bien en un barrio noble de la ciudad, pero era un hombre infeliz, un pobre alcohólico. Él decía que no era alcohólico, él decía que era un bebedor social. La verdad es que no había día que no bebía. Él bebía de mañana, en la noche. Nunca bebía de caerse en el suelo, pero bebía. Llegaba ebrio a la casa, agredía físicamente a la esposa, agredía moralmente, emocionalmente a la esposa, a los hijos. Era un hombre duro. El dinero a veces hace prepotente al ser humano, lo hace orgulloso. Este hombre era infeliz. Un sábado de noche golpeó a su esposa y salió a la calle. Estaba caminando por la calle para enfriar la cabeza, sintiendo en su corazón que él no valía para nada. Él decía a sí mismo: soy una basura, no valgo nada. ¿De qué vale todo el dinero que tengo? ¿De qué vale todo lo que conquisté en la vida? Su esposa había sido reina de belleza cuando joven. Él arruinó la vida de esa mujer. Era una mujer infeliz que estaba siendo acabada emocionalmente. Y de repente, cuando el hombre estaba caminando en la calle, vio mucha gente atravesando la calle y preguntó: ¿qué hay? Toda la gente iba en dirección al estadio. Y alguien le dijo: es que hay un predicador que está predicando aquí. Y él siempre tuvo curiosidad. ¿Qué es que los predicadores hablan? Y como esa noche no estaba haciendo nada, entró. Y él me contó un año después: pastor, yo estaba escuchando ahí, solo por curiosidad, y de repente usted dijo así: tú eres un hombre a quien Dios ha bendecido. Tienes dinero, tienes un buen empleo, una buena familia, pero lo estás destruyendo todo por causa del vicio que está destruyendo tu vida. Y ahí me paré. Pensé: ¿qué? Porque usted estaba hablando de mí, y a partir de ahí, usted comenzó a describir mi vida como si usted me conociera. Usted dijo: cuando llega la noche no puedes dormir, te revuelcas en la cama, te preguntas qué es lo que te falta es Jesús. Y dije: no lo voy a oír a este hombre. No, este es un hombre, no quiero más oír. Y salí. Y cuando ya estaba en la puerta del estadio saliendo, por los parlantes llegó hasta mí la voz: puedes escaparte de Dios, pero no podrás huir para toda la vida. Un día, cuando no tengas a dónde más ir, cuando no tengas más que hacer, tendrás que caer de rodillas y clamar por la misericordia divina. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y él me dijo: pastor, yo salí como un loco. Ahí corrí como un loco. Y aquí en mi oído su voz me
me repetía, Dios te ama, tú eres la cosa más linda que Dios tiene, pero tú estás arruinando tu vida porque has escogido tu propio camino de rebeldía. Tú nunca vas a poder escaparte de Dios, entrégate al Señor. Oh, pastor, en una esquina de la calle, sin tener vergüenza de nadie, yo me arrodillé y ahí levanté los ojos al cielo y dije, Señor, yo soy una basura, yo no valgo para nada. He arruinado mi vida, he arruinado la vida de mi familia, pero ese hombre dice que tú me amas, Señor. ¿Cómo puedes amarme si yo no valgo nada? Y él me dijo, en el silencio, yo escuché en el silencio en mi corazón, como una voz diciendo, hijo, no me preguntes cómo puedo amarte. Yo solo te amo. Y esa noche me entregué al Señor Jesús. Llegué a la casa, agarré todas las botellas de whisky y las comencé a echar al vaso sanitario. Mi esposa me vio y me dijo, estás borracho. Después mañana me vas a estar echando la culpa a mí porque desapareció el whisky. Y él la miró y le dijo, no, esposa, yo no estoy loco. Yo soy una nueva criatura. Le he entregado mi vida a Cristo. Que ella me vio y me dijo, ahora sí estás loco, borracho, tal vez drogado. ¿Cómo que le has entregado la vida a Cristo? ¿Qué Cristo? Para ti no hay Cristo. Y él me dice, pastor, empecé a llorar. Le dije, esposa, perdóname. He arruinado tu vida. Eras una mujer bella, soñadora. Yo te destruí. Yo te acabé. Porque no tenía a Dios. Porque no tenía a Cristo. Pero esta noche en el estadio yo escuché la palabra de Dios. Y yo me entregué a Jesús. Y mañana quiero volver al estadio. Y quisiera que tú me acompañes. Y al día siguiente, él y la esposa fueron. Y al otro día, volvieron. Y al otro día volvieron. Y volvieron la semana toda. Empezaron a estudiar la Biblia. Y después se bautizaron. Ese hombre había expulsado a su hijo mayor. No sabía dónde su hijo estaba. Pero ahora publicó una propaganda en uno de los mayores periódicos de San Pablo, diciendo, hijo, ¿dónde estés? Perdóname, vuelve a casa. La hija había sido expulsada porque quedó embarazada. La llamó, la buscó, le pidió perdón. Hoy día son una familia unida, una familia amada, una familia transformada, porque Dios oyó el clamor de ese hombre que estaba con el hogar destruido, con la familia destruida. Ahora yo te pregunto, ¿qué puede haber en tu vida que Dios no pueda hacer? ¿Qué clamor hay en tu corazón que Dios no pueda responder? Pero es que Dios no puede hacer nada por ti si tú no le abres el corazón, si tú no te rindes, si tú no te entregas a Él. Por eso, antes de hacerte la invitación de que le entregues la vida a Jesús, te voy a contar ahora no una historia de Brasil, sino una historia de México. Y es la historia de un hombre llamado Juan Martínez. Él es ciego. ¿Sabes por qué? Porque en un asalto le metieron una bala en la cabeza. Y a raíz de ese disparo, él perdió la visión. Y se sintió el hombre más infeliz de la vida, ciego. Se rebeló contra Dios, se rebeló contra los seres humanos, se rebeló contra todo el mundo. No quería saber nada de nadie. Ciego, ¿qué podría ser de la vida ciego? Su corazón estaba lleno de odio, de rencor, de veneno. Pero de repente recibió la carta de un hermano suyo que estaba en los Estados Unidos. Y ese hermano le dijo, hermano, yo sé la tragedia que estás viviendo. Yo sé que fuiste asaltado, que no moriste, pero que te quedaste ciego. Ahora yo quiero que tú sepas que yo estoy con cáncer. Estoy condenado a muerte. Sé que voy a morir.
pero tengo gratitud en mi corazón a Dios porque yo le entregué mi vida a Jesús. Yo no tengo miedo de nada. Mientras tu corazón está lleno de odio y de rencor, entonces escucha a tu hermano que está muriendo. Ábrele tu corazón a Jesús. Ríndele tu vida a Jesús para que Él te cure, porque tu verdadera enfermedad no es que has perdido los ojos. Tu verdadero problema es que no tienes a Cristo en el corazón. Y él comenzó a estudiar la Biblia con el método Braille y de repente conoció a otra joven, también ciega, que por coincidencia era adventista. Y juntos empezaron a estudiar la Biblia. Y hoy día él está bautizado porque le entregó el corazón a Jesús. Dios no le devolvió la visión, pero Dios lo curó de la ceguera espiritual. Ahora, cuando Cristo venga, Él va a levantar los brazos y va a mirar al Señor Jesús y le va a decir: oh Señor Jesús, te esperé. Tus ojos, querido Juan, donde estés en este momento oyéndome, tus ojos serán abiertos. Saltarás como un cabrito, te alegrarás con tu Salvador eternamente. Pero ahora viene mi invitación para ti, mi amigo querido, en cualquier lugar del país de México donde estés, o tal vez en cualquier otro país del mundo, porque yo sé que esta transmisión está llegando para diferentes países en el mundo, inclusive Japón, países de Europa, Estados Unidos, países de América del Sur. La dimensión de estos mensajes se ha extendido por todo el mundo. Donde estés, cree en el Señor Jesucristo. Entrégale la vida a Él, ríndete a Él. Hoy es el día de buena nueva. Hoy el Señor te está llamando. Tú estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón. Yo quiero hacer una oración muy especial por ti. Gracias, Padre, por la respuesta de toda esta gente que se ha rendido a ti, que te ha entregado la vida. Oh Señor, tú eres maravilloso. Tú escuchas el clamor de tu pueblo. En todo este país hay millones y millones de personas que están llorando, están sufriendo, están pasando dramas, en otros países también. Y esta noche han entendido que tú escuchas el clamor, que tú ves las lágrimas y que tú estás dispuesto a responder inmediatamente. Entonces, Señor, por favor, yo te he pedido a lo largo de mi vida muchas veces por mí y he visto tu mano poderosa respondiéndome, pero en este momento yo no te suplico nada por mí, yo te suplico por tanta gente que en este momento está depositando su confianza en esta oración, que está clamando a ti, que está suplicándote, a veces con lágrimas. Señor, extiende tu mano, toca esa vida y bendícelos en el nombre de Jesucristo.
¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Vamos al texto bíblico. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27 y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino, llegó a la ciudad de Neápolis. Hoy día es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos. Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas. La gente se impresionaba. Y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean. Pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor. No entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios. No hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente.
En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar. Y al no poder adivinar, pues ya no le servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas. Y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar. Y ahí estaban. Estoy contándoles el contexto. Era medianoche. Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa. Mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más, justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar les voy diciendo: prepárate, porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del evangelio. Al entregarte a Cristo, vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado, miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario. Porque Dios se alegra con la alabanza, con el olor con el loor de sus hijos.
Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor, va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho, y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado. La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende. Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo, porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende. La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal, porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido. Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia. Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor, todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad.
A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte, y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte. Ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo, pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre que está para matarse. Oh queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida. Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo, y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro, escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí, por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro. Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento
Y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido. Era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían. Porque él, delante de una situación, quiso matarse. Mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado: ¿pero qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía. Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el Evangelio andando, el Evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan: ¿qué tienes? Eres diferente. ¿Por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos que como una moneda están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron. Sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde. Como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro, se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios. Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa,
pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el Evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión. No mañana, no después, no el próximo año, no cuando me jubile, no cuando me gradúe, no cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañar. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación. Que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado, cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo. De creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer. Ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice, no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice, pero hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta de Pablo y Silas no fue, no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia,
Dios es amor y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan difícil entender. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A los adventistas? No. ¿A los bautistas? No. ¿A los presbiterianos? No. Porque de tal manera amó Dios a los católicos. No. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos. Seas bueno, seas malo, Dios te ama. Estés completamente hundido en la miseria de esta vida, Dios te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y ahora viene, para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es para todo el mundo, pero la salvación es únicamente para los que creen. Entonces no puedes salir diciendo que Dios es amor, Dios es misericordia y va a salvar a todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando, ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque si te vas a perder. Por eso es que Él toca la puerta de tu corazón invitándote. Oh querido, ¿cómo eres amado por Dios? Yo siempre digo que nunca voy a entender, nunca voy a poder explicar el amor de Dios. También sería un atrevimiento. ¿Cómo explicar el amor de Dios? Pero lo predico, lo proclamo, lo enseño, lo digo sin cesar. Pero en las alturas de Puno un hombre viene con una botella de aguardiente en la mano, ebrio, y llega cerca de mí y me dice, pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo no valgo para nada. Yo soy un hombre malo. Yo gasto todo mi dinero en bebida. Yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios puede amarme? Por favor, no me preguntes cómo Dios puede amarte. Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí. Yo solo sé que me ama. Y su amor me constriñe. Su amor me motiva, su amor me transforma, su amor me ayuda a caminar en sus caminos. No importa quién eres, no importa cómo vives o cómo has vivido hasta aquí. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a terminar de leer el texto para entrar en la parte final de mi mensaje. El versículo 30 dice, y sacándolos, el carcelero a Pablo y Silas, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué final feliz. Sabes, yo tengo el mismo sueño que tú tienes, de ir un día al reino de los cielos. Y cuando esté ahí, me voy a acercar de un ángel y le voy a decir, ¿podrías mostrarme dónde es la casa del carcelero de Filipos? Y seguro que él me va a indicar, es por allá. Y voy a ir y voy a tocar su puerta. Y le voy a decir, mira, solo quería darte un abrazo.
¿podrías contarme qué es lo que sucedió aquella noche en Filipos? ¿Podrías contarme qué pasó cuando despertaste y viste que las paredes habían caído? ¿Qué entró en tu corazón que quisiste matarte? Yo estoy seguro que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que Él me cuente la historia. Y yo le diré: sabes, no te conocía, apenas había leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado de ti en tantos lugares del mundo. Y al final de mi mensaje he hecho una invitación para que las personas vengan adelante entregándole la vida a Cristo. Y cientos de personas vinieron, porque tu testimonio, tú no tienes idea de cómo tu testimonio ayudó a miles de personas alrededor del mundo. Oh querido, Dios te ama y ahora llegó tu oportunidad. Ven a Jesucristo. Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse y han estudiado la Biblia. Y si estaban en el valle de la decisión, en este momento con toda seguridad el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: bautízate. Pero muchos de ustedes están recién conociendo la palabra de Dios y lógicamente no se van a bautizar, porque primero tienen que estudiar la palabra. ¿Recuerdas el texto que dice que Pablo les enseñó la palabra y entonces él y su familia se bautizaron? Te voy a pedir que te levantes y vengas. Si quieres bautizarte hoy, o si simplemente quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y expresarle tu deseo de continuar estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. ¿Quién es la primera persona? Miren, allá está un hombre caminando con fe.